Vamos a resolver este problema de física. Un punto material se desplaza con movimiento rectilíneo animado de una aceleración instantánea igual a 0,25 de su desplazamiento respecto del origen. Traducción. Esto, si lo quiero resolver como una ecuación diferencial, me está diciendo que la aceleración instantánea es igual a 0,25 de su desplazamiento del origen. O sea, la aceleración, que por lo general está en función del tiempo, es igual a 0,25 del desplazamiento con respecto al origen. O sea, acá sería x menos 0. Pero bueno, no tiene sentido. Bueno, en este tipo de problemas hay que saber que la aceleración es igual a la derivada segunda de la posición. Entonces, la aceleración es la derivada segunda de la posición en función del tiempo, 0,25 x de t. Y para no estar poniendo en función de t, porque ya sabemos que es un problema físico, sencillamente puedo escribir x segunda es igual a 0,25 x. Bueno, acá tengo la ecuación diferencial, que como se darán cuenta, es una ecuación diferencial de segundo orden. Si sigo leyendo el problema, dice que parte desde el origen. Esa información que me está dando el problema de valor inicial, o sea, me está dando que en el instante cero, o sea, cuando el tiempo es cero, porque parte, vamos a entender que es en el momento que parte, justamente, tiempo cero, está ubicado en el origen. Entonces está 0, 0. Y dice que la velocidad inicial es de 0,2 metros segundos. La velocidad inicial, o sea, la velocidad en cero, es 0,2 metros segundos. Bueno, pero la velocidad en matemática es la derivada de la posición. O sea que me está dando que la derivada de x en 0 es 0,2. Entonces, claro, acá tengo planteado el problema de valor inicial. Es decir, tengo una ecuación diferencial x segunda que es menos 0,25x igual a 0. Y los datos de que x de 0 es igual a 0 y x' de 0 es igual a 0,2. Entonces sacarme un problema de valor inicial, es decir, tengo que resolver esta ecuación diferencial, buscar las constantes. En este caso vamos a tener dos constantes porque es una ecuación de segundo orden. Bueno, vamos a resolver la ecuación diferencial entonces. En este caso me tengo que dar cuenta que la ecuación diferencial es homogénea porque está igualado a 0. Es de segundo orden y además me tengo que dar cuenta que es de coeficientes constantes. Coeficientes constantes porque los coeficientes de x segunda y de x son números reales. Entonces, esta ecuación diferencial la puedo resolver de la siguiente forma. Planteo una posible solución que es x es igual a e a la r de t, porque depende de t. Como es de segundo orden, derivo dos veces. La derivada primera, e a la rt por r, porque aplico regla a la cadena. Vuelvo a derivar e a la rt por r, es decir, r cuadrado. ¿Sí? Porque apliqué regla a la cadena y ya antes había una r. Bueno, a estos datos lo reemplazo en la ecuación diferencial homogénea. Entonces, donde está x segunda, ¿qué voy a poner? El resultado este que me dio acá. E a la rt por r cuadrado. Menos 0,25 por x. ¿Quién sería la x? Esto que yo planteé. Entonces te queda e a la rt. Bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que sacar factor común e a la rt y te queda r cuadrado menos 0,25 igual a 0. Como es un producto, alguno de los factores tiene que ser 0. Pero en matemáticas sabemos que la exponencial siempre es positiva. Entonces solamente puede ser 0. R cuadrado menos 0,25 igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Pueden aplicar la resolvente, factor común, despeje normal, como quieran. Si yo hago esto, me queda que R las raíces son 0,5 y menos 0,5. Estas raíces son dos raíces reales y distintas. ¿Y por qué la aclaración de las raíces? Porque depende del tipo de raíces, la solución del homogéneo va a ser diferente. En este caso, como tengo dos raíces reales y distintas, la solución de x en función del tiempo, la solución homogénea, era constante 1
por e en la primera raíz del tiempo más constante 2 por e a la segunda raíz por el tiempo. La primera raíz puede ser esta, la segunda raíz es esto, es indistinto. Entonces la ecuación de la posición es constante 1 por e a la 0,5 del tiempo más constante 2 e a la menos 0,5 del tiempo. Y acá tengo la ecuación de la posición, pero está en forma general. Entonces acá es donde tengo que usar los valores iniciales para encontrar el valor de la constante 1 y la constante 2, porque no está armada todavía la ecuación de la posición. Entonces, y de 0 era igual a 0, y' de 0 igual a 0,2. Entonces, x de 0 da 0. O sea que el tiempo vale 0 y la x vale 0. 0 igual a constante 1, e a la 0,5 por 0, porque el tiempo vale 0, más constante 2 por e a la menos 0,5 por 0. Bueno, pues ustedes saben que e a la 0 da 1, e a la 0 da 1, o sea que te queda 0 es igual a constante 1 más constante 2. Lo dejo ahí en suspenso porque todavía no puedo hacer nada. El otro valor inicial que me dieron era x' de 0 era igual a 0,2. Pero para hacer eso tengo que usar la derivada de la posición. Entonces, a esta ecuación de posición lo voy a derivar primero para reemplazar esto. Entonces, la derivada tendría que ser, en función del tiempo, constante 1 por e a la 0,5 de t por la derivada del exponente, por regla de la cadena, más constante 2 por e a la menos 0,5 de t por regla de la cadena, menos 0,5. Y ahora reemplazo los datos. Esto es el tiempo y esto es x'. Entonces te queda 0,2 igual a constante 1 por e a la 0,5 por 0 por 0,5 más constante 2 por e a la menos 0,5 por 0 menos 0,5. Bueno, obviamente de nuevo e a la 0 da 1. Te queda que 0,2 es igual a 0,5 constante 1 menos 0,5 constante 2. Pero de la primera ecuación podría despejar que menos constante 1 es igual a constante 2. O podrían despejar al revés, da igual. Entonces, si yo lo reemplazo en la ecuación que me quedó acá abajo, 0,5 constante 1 menos 0,5 y la constante 2 dijimos que era menos constante 1. Entonces acá por regla de signos te queda 0,5 constante 1 menos por menos más 0,5 constante 1, pero 0,5 más 0,5 es 1, o sea que 0,2 es constante 1. Y como la constante 2 era menos constante 1, entonces sería menos 0,2. Listo, ya encontré las constantes. Entonces con estas constantes, ¿qué puedo hacer? Armar la ecuación de posición y armar la ecuación de velocidad, reemplazando las constantes. ¿Esto por qué tengo que armarlo? Porque el ejercicio después me pedía halle la posición y la velocidad al cabo de 5 segundos. Entonces, claro, para hacer eso, tengo que tener sí o sí bien armada la ecuación de posición y la de velocidad. Entonces, la posición me va a quedar armada como x de t igual constante 1, 0,2, por e a la 0,5 de t, constante 2 menos 0,2, e a la menos 0,5 de t. ¿Listo? Y esa es la posición. Y ahora la velocidad es la derivada. Es decir, la derivada la tengo allá arriba, que era constante 1, 0,2, por e a la 0,5 de t por 0,5, menos 0,2, porque era constante 2, e a la menos 0,5, t por menos 0,5. Bueno, obviamente acá, por cuestiones de cuenta, pueden hacer la multiplicación de hacer 0,2 por 0,5 y eso me da 0,1 por e a la 0,5 de t, y acá también lo mismo, menos 0,2 por menos 0,5 más 0,1 por e a la menos 0,5 de t. Listo, ahí encontré la ecuación de posición y de velocidad. Y ahora vamos a responder la última pregunta. La posición a los 5 segundos, es decir, a la x lo evalúo en 5 segundos, ¿sí? Es decir, lo evalúo en el tiempo 5. Entonces, la posición dijimos que era 0,2 por e, 0,2 por e a la 0,5 por 5, y la constante 2 era menos 0,2 por e a la menos 0,5 por 5.
Esto lo hago en la calculadora. Básicamente 0,2 por e a la 0,5 por 5 menos 0,2 por menos 0,2 por e a la menos 0,5 por 5. Y a mí me dio 2,42 metros, ¿no? Porque esto está en la posición metros. Y después la velocidad en 5 tendrá que reemplazar en la derivada por 5. Entonces me va a quedar 0,1 por e a la 0,5 por 5 más 0,1 por e a la menos 0,5 por 5. Y ahora les digo cuánto da por e a la 0,5 por 5 más 0,1 por e a la menos 0,5 por 5 me da 1,22. Pero como es velocidad, es metros sobre segundos. ¿Listo? Y ahí termina la consigna.